Mujer y madre, ¿estás preparada para volver a priorizarte en tu vida? Bienvenida a Madres Soñadoras. Si sientes que estás agotada, que hace mucho que ni te miras al espejo, si no llegas a nada y quieres recuperarte como mujer, este es tu espacio. Soy Marta Frutos y tras romperme en 1000 pedazos con mi bimaternidad, he conseguido hacer de mi dolor el punto de partida para acompañar a otras madres que, como yo, quieren recuperarse y volver a sentirse mujer, libre, empoderada, exitosa y feliz. Mi propósito es ofrecerte todo lo que necesitas para aprender a priorizarte, cuidarte y vivir una vida plena, alegre y saludable. Únete a nosotras y empieza a ser la mejor versión de ti misma. Hola soñadoras, bienvenidas a este nuevo episodio número 11, en el que tengo la suerte y el gran honor de entrevistar a Romina Alcántar. Ella es terapeuta, además todo inició porque pues fue su propio proceso de autodescubrimiento y gracias a todo lo que empezó a darse cuenta respecto a sus creencias y limitaciones y en reconocer esas heridas que no le estaban dejando caminar en esa libertad y plenitud que ella necesitaba en su vida adulta, pues fue cuando empezó a formarse en esa psicología transpersonal con especialidad en terapia familiar sistémica, en terapia de pareja, en terapia del trauma, y también buscó esa conexión entre la espiritualidad y la ciencia y se adentró en el mundo de la física cuántica, la epigenética y el desarrollo humano. Ahí es nada. Además, ahora su práctica está muy enfocada en el reconocimiento e integración de la herida emocional infantil para que podamos desarrollarnos como un adulto consciente de forma integral. Y también está en constante aprendizaje respecto a las nuevas terapias y avances de reprogramación. Así que disfrutad muchísimo de esta entrevista porque aunque sea un poquito larga, la podéis ir escuchando por partes si no os da tiempo a escucharla entera, pero realmente creo que tiene un potencial increíble y que nos habla de muchísimos aspectos que van a ser muy interesantes para nuestro día a día como madres, así que os dejo con ella y que lo disfrutéis. ¿Qué tal, Romina? Muy buenas tardes, bienvenida al podcast. Muy buenos días por acá en México, Marta. Muy feliz de estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti porque el trabajo que haces a mí me fascina y me encanta siempre cómo transmites con esa energía y tenía que invitarte, así que estoy feliz de que hayas podido sacar este ratito en tu vida entre profesional y personal que ahora nos contarás, así que mil gracias de antemano. Y aunque yo te conozco y te sigo de hace tiempo, sí que me gustaría que te presentaras tú. Así que cuéntanos a las soñadoras quién es Romina Alcántar y cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar al presente como terapeuta especialista en traumas de la infancia. Claro. Ay, pues muchas gracias, Marta. Pues sí, soy Romina Alcántar. Estudié psicología transpersonal. Después me Ujú, especialicé en terapia familiar sistémica. Después de eso, empecé a estudiar terapia de trauma y terapia de pareja. En ese ujú. recorrido también estuve estudiando varias especialidades porque la verdad soy fanática en una parte de la ciencia y por otro lado del corazón. Entonces, para mí era importante unir la espiritualidad y la ciencia, que no fuera solamente algo como de sabiduría, sino que también estuviera sostenido por algo mucho más fuerte y mucho más, pues que la gente pudiera identificarse y también pudiera decir, viene desde un lugar seguro. Muchos nos da mucho miedo entrar al corazón y a la cabeza. Entonces era importante para mí tener y sostener estas dos partes. Entonces fui caminando por muchas partes. La parte muy importante para mí, mi proceso ha sido la meditación. Estudié también meditación Ujú. y estuve con muchos maestros estudiando esta práctica que para mí es muy importante en el camino de introspección, de autoconocimiento. Y, y bueno, cuando entendí que para poder ayudar a los demás también tenía que verme, porque al principio, pues creo que como todos queremos primero enfocarnos en el otro y después volver a nosotros, ¿no? Y Siempre buscamos las respuestas fuera, siempre ¿verdad? buscamos las respuestas fuera. Yo muchas veces las busqué en las personas que amaba, en las Ujú. personas que me hicieron daño, yo creía que me hicieron daño, mi ego eso me decía. Em,
Y después lo estuve buscando en los libros, en la ciencia, en terapias, en millones de terapias que hice alrededor del mundo, porque, bueno, buscaba como si todo mi dolor y todas mis heridas hubiera algo afuera que pudiera resolvérmelas. Entonces, Ujú, creo que a muchos nos ha pasado eso y mi camino fue de buscar en algún espacio del mundo el conocimiento que me diera a mí las herramientas para salir adelante, pensando yo que eran herramientas para los otros en un principio. ujú, Y bueno, en todo ese camino me di cuenta que lo que buscaba primero era regresar a mí y darme cuenta y sanar primero mi proceso, mis heridas, mi dolor, para entonces sí poder entregarme a otros, al colectivo, a la comunidad, y de una manera mucho más, más en presencia, más en corazón y no desde una proyección, porque antes creo que quería proyectar en los otros algo que, pues, que había dentro de mí. Entonces, pues me di cuenta que lo más importante para el proceso de autoconocimiento, de integración, de maduración del ser, y etcétera, etcétera, y este camino de evolución que nunca para, pues teníamos que ver nuestra infancia. Y ahí, entre cuando fui conociendo la terapia familiar sistémica, que es ver al ser como un sistema, no solamente verlo como individual, me di cuenta que la ciencia, una nueva ciencia llamada epigenética, que espero muchos de los que nos están escuchando ya la conozcan, y si no, que empecemos a ujú, buscar por ahí, que nos enseña lo que está en el ambiente que también modifica nuestra genética. Bueno, estas dos partes, cuando me metí mucho a esta ciencia, me metí mucho a la física cuántica, me di cuenta que no podíamos mejorar o evolucionar nuestro presente si estábamos atorados en nuestro pasado y que nuestro inconsciente estaba ujú. formado por esos 0 o 7 años y necesitábamos volver a verlo si había diferentes problemas, traumas o situaciones o comportamientos o forma de relacionarnos que nos estaba afectando en nuestro presente. Y Entonces, así es, así es. definitivamente. Definitivamente no lo digo yo, lo dice toda la vida la ciencia, todos los expertos. Y bueno, ahora pues creo que estamos volviendo a ver ese lugar que muchas veces como que no lo habíamos olvidado. Y ahí fue cuando decidí especializarme en los traumas del desarrollo primario, que es el desarrollo de la infancia. Entonces, en adultos, obviamente. Y, Sí, qué maravilla, y así fue mi qué proceso maravilla. profesional. Ahorita, pues, mi terapia privada, enseño terapia privada, terapia de pareja, doy cursos, talleres, y esa es mi parte profesional. Y la verdad en este proceso me he dado cuenta que he maternado mucho, ¿no? Antes de maternar, Ujú. me di cuenta que no solamente maternamos o somos madres a través de una persona física, sino somos madres Efectivamente. de muchas formas. Y entendí hace mucho, antes de ser madre, que lo que creo que todos deberíamos, y que me encanta ahorita decirlo aquí en este espacio, entender que antes de ser madre de cualquier ser o de cualquier proyecto o de cualquier situación, tenemos que ser nuestras propias madres. Y es importante reconocer que todos los días damos vida a nuestra propia vida. Y Así es, yo creo que justo la parte de maternarnos a nosotras, que es algo que también he tocado en el podcast, nos cuesta muchísimo, por lo que muchísimo, hablábamos antes de proyectar en el otro. claro, Desde que nacemos ya estamos esperando que alguien nos asista en todas claro, las áreas, ¿no? A nivel físico-afectiva y, por supuesto, de supervivencia. Entonces, al final, siempre esperas que la madre esté ahí. exacto, Y no nos han enseñado a maternarnos a nosotras mismas. exacto, Y es algo muy poderoso en el momento en el que te das cuenta, tomas conciencia y empiezas a trabajar como
para ti misma sin necesidad de estar esperando que esa figura materna, Mm, que puede estar o no estar, o puedes tener una buena relación o no, te esté maternando y sentirte perdida en caso de que no sea así, sino que tenemos esas herramientas y es precioso. sí, es precioso darse cuenta que nuestro nivel de evolución llega un punto en donde nosotros, para seguir madurando, seguir evolucionando y seguir creciendo como ser y hasta como colectivo, tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida. Y eso significa Sí, maternarnos. Y al ser responsable, la palabra de verdad es responsabilidad, hasta pesa. O sea, cuando lo decimos, sentimos como, uy, qué pesado. La totalmente. realidad es que hasta nos sentimos livianas cuando nos damos cuenta que el amor, porque realmente todo termina siendo amor, que buscamos Ujú. afuera, ya Está está dentro. dentro y lo podemos Sí. compartir con el otro y expandir con el otro, no buscar en el otro. Ujú. Es algo muy natural, la verdad, que lo hagamos, es algo pues de supervivencia, es algo arcaico, es algo, nacimos Sí. dependientes y sin esa dependencia pues moriríamos, si no existiera esa dependencia moriríamos, pero en el proceso de evolución tendríamos que darnos cuenta que muere esa figura pero no, en, la realidad es que en esta realidad nada muere, ¿no? En esta realidad todo se Ujú. transforma, todo es energía. Entonces, darnos cuenta que nuestra madre o nuestro padre o esos cuidadores primarios evolucionan y nos pasan esos dones, esas monedas, esa sabiduría. Y muchos pueden decir, a mí no me pasaron nada de sabiduría, me pasaron puras heridas y puros traumas. Pero la realidad es que todo lo que nos dan o no nos dan se convierte en sabiduría si nosotros lo recibimos. Entonces, Efectivamente, si sabemos y sabemos enfocarlo. enfocarlo. Sí. Entonces, es súper interesante tomar eso, tomar esa Ujú. responsabilidad de vida, ese puente a la maduración y nosotros decir, ahora sí yo soy el que me va a proveer cualquier necesidad insatisfecha o satisfecha. Entonces, en ese proceso súper interesante que hablaba de que yo, pues, desde hace muchos años he maternado pacientes, proyectos y todo, y hace pocos 10 meses, porque parecen muchos, pero son pocos, por un lado mucho cansancio y por otro lado muchísimo satisfacción y amor. Ahora sí me convertí en madre de dos preciosas Sí, niñas. Entonces, a a la la vez. vez, unas cuatas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? Cuéntame tu La experiencia. verdad que fue una experiencia, creo que nunca la he contado pues, en ningún lado. O sea, bueno, la cuento en mi vida privada, Ujú. pero hace más de, yo creo que aproximadamente unos 5 años por ahí, yo en una meditación muy profunda, llevaba, no sé, unas 4 o 5 horas meditando y, y Wow. estaba en un espacio de muchísimo amor y de muchísima paz y llegó una de mis hijas y me dijo, mamá, soy Inés y te estoy esperando a que estés lista. Y yo, ¿cómo? Wow. Sí. Y también está Eva, me dijo, pero Eva en ese momento no la vi. Y también está esperando a que estés lista. Y se puso a jugar conmigo y estábamos, ella tenía, no sé, unos 4 o 5 años. Y cuando yo desperté de esa meditación, le dije a mi pareja, vamos a tener 2 niñas, una se llama Eva y otra se llama Inés, pero tengo que estar lista. Creo que todavía no lo estoy. Y Qué fue fuerte. hermoso, recuerdo, y todavía se me llenan y creo que siempre que lo cuento voy a llenar mis ojos de lágrimas, de amor y fue un momento Sí. muy lindo. Y pasaron los años, y yo decía, pues yo ya creo que ya estoy lista, yo creo que ya estoy lista. Y cuando fue la pandemia, empezamos a hablar mi pareja y yo le dije, yo creo que yo ya estoy lista y este año va a ser. Y eso lo hablamos en enero de hace 2 años y en junio Sí. me embaracé de las niñas. Entonces fue muy bonito, fue muy deseado, muy planeado, fue,
fue las expectativas que yo tenía de ellas, pues eran muy claras porque ellas me las pusieron. Yo siempre hablo de tenemos que conocer nuestro proyecto de sentido de vida, que son esas expectativas de nuestros Ujú, padres antes de que nosotros naciéramos. Y, y pues yo le digo a la gente que me conoce, es que mis hijas me fueron guiando a estar lista. Me decían, todavía no estás lista. En las meditaciones previas, ujú. después de esa, yo decía, oigan, ya estoy lista. Y me decían, todavía no estoy lista. Y hasta el momento en que me sentí lista, les dije sí. Y me dice, ya vamos a estar contigo. Entonces yo por eso todo fue con mucha certeza y muchísima seguridad de que ellas iban a estar. Y, y bueno, ya que llegaron, el embarazo fue hermoso, la verdad. Em, Me la pasé, pues, como esos embarazos que la gente dice que las cuenta. Así fue el mío los primeros meses. Los últimos 2 meses fueron complicados. Ahí fue cuando empecé a conocer el Ujú. cansancio, del Sí. peso, mm, me dio tos, entonces cada vez que tosía se me rompía una costilla. Era una cosa, Ah, sí, ¿en serio? pero Wow. sí, es que estaba muy grande, la verdad. Mis hijas nacieron de 3,201 y otra 300. Entonces eran muy grandes, medían Wow. 57 y 59 centímetros. O sea, sí, yo Madre, soy alta, mi qué esposo es alto, fuerte. entonces pues no íbamos a tener niñas pequeñas, ¿no? Y Sí, bueno, fue claro. increíble. La verdad es que fue hermoso. Yo quise tenerlas. Mi ob- al estudiar todo este proceso de maduración Ujú, en el vientre y la importancia del contacto en las primeras horas y todo eso, pues yo la verdad es que mi enfoque era, necesito que las niñas estén conmigo el día uno, o sea, que nacen y se van conmigo, o sea, pero la realidad es que en los embarazos gemelares te dan pocas probabilidades para que eso suceda. Entonces, mi ujú. objetivo era, pase lo que pase, yo las voy a tener y esa van a ser mi energía, ahí voy a estar y así va a ser. Y, y pues la verdad lo logré, las tuve a las 40 semanas, me las Wow. dieron inmediatamente, no Increíble. pasaron por ningún aparato porque pues es muy normal que las gemelares Ya. pasen Sí, sí, por sí. la sala de incubación, me las Ujú. entregaron y, y han sido unas niñas de verdad espectaculares, llenas de amor, llenas de energía, muy sanas, muy felices. mm, y Qué ha bueno. sido increíble, la verdad. No les miento, la verdad, muy cansado la maternidad. Hasta que la vives te das cuenta lo cansado que es. Sí, El sí. equilibrio que tienes que tener todo el tiempo presente y muchas veces no Todo el sucede. tiempo. Em, Ujú. yo les digo, he hecho pues terapias acerca de esto, he estudiado de esto y aún así, con todo el conocimiento, pues hay momentos en que pues te ves en todo ese falta de sueño, en todo ese renacimiento que tienes Sí. al ser otra persona, porque ya no eres lo mismo de un día Nueva. antes. Claro. em, Sí. y es que no nos damos cuenta, y creo que es poco se habla del renacimiento, o sea, de que nosotros nacemos junto con ellas. Y, Eso es, eso y es. también, Eso es algo que yo tengo muy sí, claro, que quiero dar voz aquí, porque la maternidad es eso, de repente nace la madre, nace el hijo, nace la madre, pero no se da no se da visibilidad a ese visibilidad, espacio que no se necesitamos, le da eso porque todo lo que conoces de ti acá. acaba y naces de otra forma diferente y es tan importante porque a nivel físico y a nivel mental estamos tan Exacto, agotadas que es muy difícil. Y bueno, ahora quería hablar contigo de esto también, ¿no? Pero todo lo que no se ha trabajado exacto. antes de ser madre, en tu caso pues ya venías con un bagaje importante, Ujú, pero muchas madres nos encontramos con ese crecimiento exacto, personal de de golpe. golpe en el momento en el que nuestros hijos vienen a hacernos de espejo y al menos en mi caso fue a mí, fue así al ponernos delante.
lo que no has trabajado y que tienes que sanar Exacto. para poder maternarte a ti Y primero luego y luego a ellos, ellos, exacto. ¿no? Entonces, es interesante saber cómo tu experiencia como madre ha influenciado en tu enfoque terapéutico en ese trabajo con mujeres que han podido sufrir traumas en la infancia. ¿Cómo ha Claro. sido? Cuando yo era profesional, pues he visto muchísimas madres, ¿no? Depresiones posparto, de psicosis posparto, Ujú. esas, ni siquiera es depresión posparto, ya es un estadio donde ya hay alucinaciones, ya hay delirios, ya queremos, pues madres que hasta experimentan las ganas y el deseo de querer matar a sus propios hijos. O sea, Wow. son ya estados de depresión severa. Existen y no se hablan, existen y no es que sea una persona mala, es que está sufriendo un trastorno, una enfermedad que es, pues que sale del proceso de la desregulación hormonal que existe en el embarazo y en el momento del parto. No sé, espero, y a lo mejor ya tú ya has tenido un experto en el tema, pero cuando nosotros estamos embarazadas, pues hormonalmente cambiamos completamente. La prolactina empieza a subir a niveles muy altos, la progesterona, o sea, bueno, todas las hormonas empiezan a volverse locas, pero en el momento exacto del parto, ahí muchas suben y muchas bajan. Y Sí, bajan todas estas porque lo que necesita para que el bebé sobreviva es generar apego. Y la forma que nosotros sí. tenemos para sobrevivir a ese apego es desapegándonos de todo lo demás, ¿sabes? O sea, la madre se tiene que enfocar a eso y todas estas partes hormonales Ujú. ese es el proceso para que cumplen, ¿no? Pero la realidad que esos literal olas Sí, gigantes, picos. picos gigantes que se nos Ujú. dan, como dices, al no ser trabajados, al no ser vistos, recordemos que cada pensamiento que nosotros tenemos genera en el cuerpo una hormona, Sí, un químico, para que nosotros sintamos esa emoción que viene de un pensamiento. El pensamiento le manda un llamado a alguna de nuestras sí. glándulas. La glándula secreta una hormona que puede ser dopamina, que puede ser prolactina, puede ser cortisol, que puede ser cualquiera de las hormonas, y ahí es cuando nosotros sentimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos pensamientos que ya teníamos o que no habíamos visto o que no habíamos analizado o profundizado de traumas que podemos tener, de situaciones que podemos Ujú. tener y que estaban escondidos, ahí se amplifican. Se amplifica el no haber visto Wow. todas esas emociones o todas esas situaciones que estaban en lo profundo de nuestro ser, ahí empiezan a resurgir. Entonces, eh, aquí es la importancia de nosotros, pues, poder transitar estas emociones o entender nuestra historia y lo que vivimos a través de la situación actual, pero viendo esta historia. Y aquí Ujú. cuando se nos presenta con nuestros hijos, se nos presentan todas esas necesidades no satisfechas. Y si alguna Sí. vez nosotros no nos sentimos vistos o no nos sentimos amados o no nos sentimos escuchados, no nos sentimos sostenidos, entonces ahí sucede que amplifica todo esto a través de esta proyección que es nuestro hijo, nuestro gran espejo, Ujú. nuestro gran maestro. Y, Sí. y te lo digo a nivel personal, aún yo sabiendo todas mis heridas, todas mis traumas, haberlas reconocido, trabajado, eh, cuando la gente siempre me pregunta, ¿habrá un momento en que las heridas ya no duelan? Y sí existe, ya no duelen. No significa que no haya quedado si la herida era tan profunda, no hay una cicatriz. Pero así como las Ujú. cicatrices las ves y ya no te duelen, pero existen, Sí. así también es la herida emocional, o sea, también causa una Ujú. cicatriz. Y, y es muy diferente cuando puedes ver en tus hijos esa proyección, pero sabes cómo satisfacerla en ti y satisfacerla en él. Es muy diferente
a no reconocer de dónde viene el dolor que te está causando lo que tienes enfrente. El dolor Sí. no reconocido y no visto en ti se proyecta en ellos. Y no pensamos Ujú. que es algo tuyo, pensamos que es algo que, que te lo están Sí. pidiendo ellos. Por ejemplo, ves cómo lloran y piensan que tú no estás haciendo algo correcto, ¿no? O que tú eres una mala madre, o que por tu culpa se cayó, o que, ¿sabes? O que te está rechazando el pecho porque no te quiere, ¿no? O sea, muchas situaciones que pueden pasar con nuestros hijos en un inicio y claro Sí. que cada vez que crecen se va haciendo más interesante, pero, Sí. pero estos primeros meses que vienen acompañados de un posparto y un nacimiento tuyo como un ser completamente nuevo, donde, Ujú. donde tienes que estar completamente consciente todo el tiempo de ti, de tus emociones, de tu Es muy es muy difícil, complicado, la verdad es muy muy complicado y complicado. creo que es importante que sepamos que es un proceso en donde tenemos Ujú. que ser muy, muy humildes y saber que necesitamos ayuda. Esto es el temazo. Te estaba escuchando anonadada porque es que a mí fue lo que me pasó. Yo, vamos, lo viví sobre todo con mi segundo hijo, que nació 20 meses después del primero. Y ahí ya fue cuando llegó un momento en el que realmente me di cuenta que necesitaba ayuda profesional, Claro, porque no podía sostenerlo, porque no entendía cómo teniéndolo todo en mi vida, claro, una pareja que me apoyaba, una casa preciosa, dos hijos sanos y preciosos, yo sana, todo, aún así yo estaba infeliz y sentía que no podía más y claro, que yo era tóxica para mis hijos. Llegué a claro. pensar esto, ¿no? Y me parece tan poco visible, porque es eso, muchas veces nos dicen depresión posparto, pero es que ya es el posparto lo que hace que salga todo eso que en realidad no está relacionado con el parto en sí, sino con todo eso que ya cargamos de tantos años atrás, ¿no? ¿Qué Exacto. señales pueden indicar que una mujer ha experimentado traumas en la infancia y cómo puede afectar en su vida como madre? Las señales más importantes de que hemos vivido algún trauma, mira, primero quiero definir qué es trauma, porque la mayoría de las personas creemos Mm. que trauma es que vivimos una muerte de nuestros padres o una violación o algo que pareciera como Una catastrófico, una desgracia, desgracia, ¿no? Entonces, sí, la mayoría no reconocemos los traumas que tenemos. Por eso, porque no claro. sabemos la definición del trauma. Entonces, quiero que sepamos y que entendamos que un trauma es una situación en donde no tuviste las herramientas emocionales para hacerle frente y que no hubo alguien que te ayudara a sostenerlas. ¿Por qué la última frase es importante? Porque cuando tenemos de 0 a 7 años, inclusive hasta nuestra adolescencia, eh, no tenemos Ujú. las herramientas ni tenemos la conciencia para hacerle frente a una situación. Esa es la realidad. Inclusive ahora adultos muchas veces no las tenemos, ¿no? Pero es Sí, claro que un niño de 2 años está haciendo un tantrum o un berrinche, se le dice en México, no sé cómo sí, un, sí, sí, una berrinche o rabieta, rabieta, sí. y pensamos que debería de controlarse, cuando la realidad es que Ujú. nosotros tenemos que regular emocionalmente al niño, ¿no? Y que es parte de su Eso es. desarrollo y de su hito de su desarrollo hacer esta descarga energética de emociones. Entonces, Sí. pues bueno, es importante que sepamos que en esa edad necesitamos al dependiente, al adulto cuidador, para que nos regule y nos apoye a hacerle frente a la situación. Cuando no existe ese adulto, es cuando se desarrolla el trauma. Eso significa que puede ser un trauma el que tu madre haya estado enferma por 2 meses y que tú hayas sentido soledad profunda. ¿Por qué sucede? Porque en ese momento tú como niño no entiendes el mundo racional, esa parte del cerebro todavía no está totalmente desarrollada. Tú ves el mundo en ojos egocéntricos, egoicos. Tú ves al mundo de, si mi Claro. mamá no está presente, es por mi culpa, es porque hay algo malo en mí. Si, Ujú. si mi mamá no me ve,
entonces es que yo no existo. Si mi Sí, mamá, o sea, o mi padre me ignora, es que yo merezco ser ignorado, ¿sabes? No es, dices, mi papá me está ignorando porque tiene un problema financiero durísimo y trae un estrés gigantesco. Eso no claro, lo piensa el niño. Eso lo piensa y lo sí, racionaliza el adulto cuando dice, yo no tuve traumas. Sí, mi papá era ya, médico y pues no estaba en la casa, pero era un profesional muy exitoso y nos amaba. Eso piensa el adulto, ¿sabes? claro, Racionalizando el dolor. El niño dice, papá no estaba porque yo no merezco amor. eso Entonces, es. es importante entender que nuestro cerebro utiliza la razón para protegernos del dolor y está esa parte inconsciente o egoica que tenemos que entender que ahí es donde se desarrolla ese trauma y que es parte del proceso de personalidad y de estructura de nuestro ser y que es completamente normal. O sea, no es anormal que tengamos ego, no es anormal que tengamos esa personalidad, que se crea esta parte de nuestra estructura. Si no lo tuviéramos, tuviéramos un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, Justo te iba a enlazar con eso, ¿no? Al final, tal cual lo estás planteando, oye, tú puedes ser una madre consciente, puedes ser una madre que has hecho tu trabajo personal o incluso claro, que estás apostando por una educación respetuosa, amorosa, claro, y aún así vas a fallar porque eres humana. aún Y así, va a haber un momento en el exacto, que tu hijo se sienta solo exacto, por lo que él interprete de una situación que a lo mejor tú estás gestionando algo con su hermano exacto, o con una llamada o lo que sea. Entonces, estamos hablando de que en realidad los traumas son inherentes a la vida y es imposible hasta cierto punto evitarlos. exacto. Es interesante que entendamos eso, que estamos siendo criados por humanos, ¿no? Y como humanos, para seguir siendo humanos y seguir manifestándonos en esta realidad, es que todavía tenemos un proceso evolutivo. Entonces, en ese proceso evolutivo significa que hay todavía partes de nuestro ser que necesitan crecer, necesitan ser sanadas y necesitan ser vistas. Y, y la realidad es que no podemos dejar de traumatizar a nuestros hijos, ¿sabes? A lo mejor de una forma menor o de mayor medida, pero esa es la realidad, porque si no lo hiciéramos, pararíamos su crecimiento, ¿sabes? Wow. Entonces, es importante no ver esto, la palabra trauma es horrible, o sea, tiene mucho peso y mucho Sí, dolor. Las palabras son sí, energía y cuando las nombramos, pues primero lo negamos, ¿no? La primera vez, yo no tengo ningún trauma. Cuando yo, sí, cuando llegan parejas o llegan personas a mi práctica, me encantan, me recomendaron contigo, me dicen que eres la mejor para esto, pero yo no tengo ningún trauma en la infancia. Y yo, ok, o sea, ¿sabes? Es como, está bien. Y sí. al 20 minutos después, ay, sí, 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 esto me hace todo el sentido del mundo. Por eso me estoy enfrentando en este comportamiento, en esta relación, de esta forma y me está doliendo. Entonces, volviendo a tu pregunta, de dónde podemos ver pues estas situaciones donde no pudimos tener a alguien que nos apoyara a salir adelante en esta situación que pues se nos salía de nuestro control porque no teníamos estas herramientas, Ujú. pues se presentan en nuestra edad adulta cuando en nuestras relaciones, porque todo es a través de una relación, así sea relación con nosotros mismos o relación con los otros, en forma Ujú. repetitiva estamos como en un ciclo de dolor, ¿sabes? No sé, se presenta mucho en la pareja cuando vemos, no, es que no puedo comunicarme en pareja, todas mis parejas me traicionan, mis parejas me abandonan, llevo 2 matrimonios fracasados y vemos como que hay ciertas comunes denominadores, Patrones, ¿no? patrones que se Conductas. están Ujú. repitiendo. Me doy cuenta que soy Sí. sobrecomplaciente, todo el tiempo estoy Ujú. tratando de decirle que sí a las personas para que no se vayan, no se alejen. Me doy cuenta que me abuso constantemente, que, que no duermo correctamente y eso me afecta al día siguiente y que son patrones que no me doy cuenta que quiero yo salir adelante, por ejemplo, o sea, esos patrones desde el dormirme temprano y tener una higiene eh,
del sueño, del sueño. y no lo logro porque estoy en el Instagram y al día siguiente me siento pésimo. Y otra vez digo, pero ¿por qué me dormí a la 1 de la mañana otra vez viendo cosas que ni me importan y me siento pésimo todo el día? ¿Qué sucede? Son situaciones que están en nuestro inconsciente y que no nos dejan avanzar. Pueden ser muy dolorosas o solo pueden ser esas situaciones como esta, que es algo que nos puede pasar a muchos, pero que viene desde un lugar en donde no podemos tener las herramientas para soltar la situación. Entonces, se puede Eso es. presentar de miles de formas, de pareja, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, donde siento que mi jefe siempre me trata mal, donde no me valida, donde no me ven en mi trabajo, donde quiero un aumento desde hace años, se lo dan a todos y a mí no me se lo dan y me siento frustrado, pero no puedo hablar, ¿sabes? En estas Sí, situaciones vemos después que, pues, que hay que hay bloqueos. bloqueos y que a lo mejor tenías hermanos y a tus hermanos los reconocían y tú, como eras el niño bueno, que todo lo hacía como bien, Ujú. ¿sabes? Pues a ti no te Sí, aplaudían cuando hacías algo bueno porque siempre lo hacías, tanto. ¿no? Entonces resulta que en Sí, tu trabajo ahora nadie te aplaude y te reconoce y te da un premio que ahora significa un aumento de sueldo, ¿sabes? Ya la estrellita sí. ya se llama diferente. Entonces, son Ujú. estas situaciones de nuestra vida que no nos hacen sentir plenos. Esa es la realidad. Esa situación que sientes que se Sí. repite, esa situación que sientes que te incomoda, ahí es. Y con nuestros Pero hijos en es súper realidad, claro. fíjate, Ujú. justo lo que hablábamos antes, al final yo creo que todos tenemos situaciones, al Todos, final todos hemos arrastrado traumas, de hecho claro. creo que somos como la primera generación que estamos intentando hacer las cosas diferentes, que estamos más despiertos, más conscientes y que queremos ofrecerles una educación diferente a nuestros hijos, pero nuestra generación no viene de esto, ¿no? No, Y, y creo que todos tenemos algo que revisar, que sanar, que claro. decir de dónde viene, por qué me siento así o qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que la terapia, la terapia transpersonal, sistémica, como tú trabajas, puede ayudar a las madres, ya que estamos en este entorno de mamis, a entender y poder manejar esos propios patrones de comportamiento y emociones relacionados con esa experiencia traumática en la infancia? ¿Cómo puede ayudar la terapia? Pues mira, hay muchos medios en donde podemos buscar ayuda o ver a través de este medio esta situación que nos está doliendo. Porque sí, considero que la terapia es la salida, pues la mejor salida, ¿no? Pero también sé que es la que pocos tenemos acceso. Sí. Desgraciadamente, la salud mental no es una prioridad para este colectivo en el que vivimos. Apenas Sí, estamos abriendo los ojos, pero falta que muchas, a nivel mucho más amplio, se abran los ojos de la importancia de la salud mental. Y desgraciadamente, ujú, muy pocos tenemos acceso. En México, la situación es muy triste, la terapia es muy costosa para representándolo con los salarios y me imagino que también en España es igual. Creo que en todos los países estamos sí, viviendo esto. Entonces, sí, sí, muchos podemos ayudarnos con la terapia porque es una persona que con obviamente con un profesional que te está ujú, ayudando a ampliar tu perspectiva y ver desde un lugar muy diferente tu historia, desde un lugar sin apego y desde un lugar mucho más compasivo y más empático. En mi práctica estoy muy enfocada en que sea el proceso muy compasivo, ¿no? Y, pues me he enfocado y me he especializado con muchos expertos para que así sea, ¿no? Basado en ciencia, pero desde el amor y desde la compasión a nuestro propio efectivamente. proceso. Y sí, o efectivamente te ayuda a ampliar esa visión y ver desde un lugar muy diferente la historia, desde un lugar compasivo y ver que no fue el trauma sino la perspectiva del trauma lo que te hace seguir sufriendo y seguir repitiendo. Entonces, al cambiar la perspectiva, al cambiar y acompañarte en tu propio proceso. O sea,
acompañar a ese niño que vivió esa situación y ahora sí que tenga el adulto, que eres tú mismo, acompañarlo a su crecimiento, no sentirse solo, a sentirse acompañado, a sentirse visto, escuchado, hacer como este proceso de recrianza en ti desde ese Sí. lugar, pues te ayuda muchísimo a ahora, pues ver y reflejarte en los otros desde un lugar de empatía y compasión a tu proceso y sabiendo que a lo mejor lo que te están reflejando y dándote cuenta constantemente que es parte de tu camino y tu proceso. Entonces, primero lo trabajas en ti y después puedes ampliarlo en los otros. Entonces, claro, eso sería como una herramienta muy importante. Pero para los que no tenemos acceso, porque puede haber muchas La personas que mayoría. la mayoría que estén escuchándonos diga, ¿y ahora cómo le hago? Pues ya estoy viendo que sí me siento trauma, que sí veo en mis hijos reflejado este dolor, que hay veces que les grito y que no sé cómo parar, que hay veces que hasta les espero. Y Perdona, ahí pues se te cortó, que hasta le sé. les he pegado a mis hijos, o sea, Ajá, sí, físicamente. físicamente he tenido violencia hacia ellos, Ujú. pues, ¿cómo puedo parar? Porque muchos, pues, queremos parar y no sabemos cómo. Sí, Esa es la forma, es la parte inconsciente donde decimos, el lunes me levanto a hacer ejercicio y llega el lunes y decimos 10 minutos más y no sucede. Así sí. pasa también, ya Y no no les vuelvo pasa. a gritar y llega el estrés y lo primero es que hacemos, ¡ah! ¿No? Entonces, ahí cuando decimos no tengo acceso a estas herramientas como la terapia, aunque hay Ujú. muchas fundaciones que te ayudan en esto, ¿no? Muchas alternativas, si no las tienes también, pues me encantaría que pudieras echarte a un proceso de autoconocimiento que es complicado solo, ¿no? Pero la Sí. meditación ayuda mucho a entender los patrones que tenemos. Por ejemplo, eh, esta parte de la meditación lo que nos ayuda es a regularnos, ¿no? A regularnos, a ayudar a regular a nuestras emociones, a entenderlas. Y entonces, al poder regularlas, nosotros podemos hacerle frente a las situaciones de vida que tenemos enfrente de los otros. También los libros, hay muchos libros que nos ayudan en este proceso. Hay un libro, sí, Alguno que justo te iba a decir que nos recomiendes como para empezar. sí, si las personas que estén ahorita pasando por una maternidad y que estén pues viviendo esto que estamos hablando, hay uno que se llama de Laura Goodman, creo que se llama la autora, a lo mejor lo has escuchado, es La maternidad y Puede el ser. encuentro con la sombra, algo así es. Y, Ujú. ese libro habla mucho de toda esta parte oscura que se nos va a ir, que vamos a ir reconociendo en la maternidad y que es importante que sepamos que no es algo malo, sino es parte de nuestra naturaleza, para esta parte de nuestra polaridad. Entender que somos seres polarizados, pero que en la realidad es que somos una totalidad. Entonces, es un libro muy interesante que habla de este proceso de maternidad y cómo te vas a ir encontrando con tus propias sombras y con tus propias oscuridades para que no te caigan de golpe, ¿no? Entonces, si estás Claro. embarazada o estás ahorita, pues, si eres madre, ese libro creo Ujú. que te va a ayudar muchísimo. Y Te perdí la cámara. No me sé si me perdiste estás la viendo cámara, yo tú. sí te estoy viendo, Sí. sí. A ver si abajo, no sé si se tocó algo quizá. ¿Tu cámara puede ser? No le he tocado, pero yo sí me veo Bueno, y no te pasa sigo nada. viendo, pero Vale. Ok. eh, Pues continuamos. Entonces, sí. yo quería hablar contigo también, ahora además que has dicho un poco el término de recrianza, ¿no? Pues cuéntame un poquito el curso que has desarrollado junto con Lupe García, que se llama Mm, Recriarme Criando. Y claro, me parece súper interesante para nuestra audiencia porque creo que puede suponer un viaje para que la madre se encuentre a sí misma a través de esa crianza. A mí esto me hubiese venido infinitamente poderoso para ese momento que yo viví tan horrible y que no tenía ese apoyo y aparte se me quedaba corto también como una hora a la semana claro, de terapia. claro, Por lo tanto, cuéntanos un poquito sobre este curso sí. y qué podemos encontrar. Sí, fíjate que fue un curso que surgió teníamos muchos años diciendo, Lupi y yo, hay que hacer algo juntas, hay que hacer algo juntas,
Y bueno, Ujú. era casi, casi, sí, el próximo año, la próxima semana, y no lo hacíamos. Y las dos salimos embarazadas y platicábamos, ¿y cómo vas? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo va? Y yo llevo varios años Sí. dando cursos de recrianza, que es Ujú, el proceso de volver a verte y tú misma maternarte. ujú. Entonces, en este proceso me dice, ¿cómo vas con tus hijas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo? Me dice, es muy retador y ella me propone, me dice, ¿por qué no ayudamos a las madres a volverse a criar a través de sus hijos? Do- Y le Qué dije, bueno. me parece increíble. Me dijo, o sea, necesito Brillante. agarrar, me dice, o sea, tenemos que armar algo que Sí. las madres y también los padres, ¿no? También hay muchos Ujú. interesados en estos temas, puedan volver a verse y ver cuáles son sus necesidades y volver a entenderse a través de esto, este dolor o estas alegrías también que vemos a través de Sí. ellos, porque muchas veces, que a todas nos ha pasado, creo, la culpa de las cosas que no Bueno, tuvimos o las cosas que nos hicieron falta, nos hacen también claro. sobredarle a nuestros hijos, ¿no? Entonces, Sí, y totalmente. existe eso, Ujú. existe. Quiero que Sí, sí. escuchen madres que también se les puede dar de más. Ujú. Cuando uno da más de lo que tiene, ahí está dando de más. Entonces, en ese equilibrio, en el darse cuenta que llegamos a un punto en que si empezamos a dar de más, entonces nos perdemos y al Sí. perdernos no podemos darles, entendemos muchas de Ya. estas cosas. Entonces, ahí fue cuando le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo desde un lugar de la experiencia que tengo esta de, pues, grande Sí. en mi proceso terapéutico y todo lo que he llevado y ahora desde un lugar, pues que también estamos siendo nosotros madres, pero la verdad esta experiencia que es un poquito mucho más pequeña, ¿no? Pero ya desde un lugar, desde sí, ya he estado en el mismo lugar donde estoy tan cansada y estoy tan irritable y donde me sale la herida y luego digo, "Ah, esto viene de mí, no es de él, no es de ella, viene desde un lugar y cómo yo me empiezo. Entonces, en este curso va a estar súper lindo porque empezamos el curso hablando de todos estos conceptos que hemos hablado, de cómo pues no Ujú. podemos culparnos por evolucionar, no de por no cometer errores, por evolucionar, porque si nos damos cuenta que cometimos un error, entonces ya nuestro nivel de conciencia ha crecido. Si no, no nos hubiéramos dado Claro, cuenta. Entonces, va a ser un claro. curso muy compasivo, muy de entender cómo nosotros estamos tan entregadas a esta maternidad, porque si haces el curso es porque sabes, estás entregada a esto, ¿no? Sí, Pero que queremos que lo totalmente. hagas desde un lugar de equilibrio, de amor en ti, de enfocarte en ti. No es un curso, mucha gente creo que se puede confundir, que piense que es un curso de crianza. Y yo Ujú. siempre le No, dije a no. Lupe, hay que especificar por todos lados porque la gente se puede confundir. Y la Que realidad es no. que ni yo soy experta en crianza, ni tú eres experta en crianza. Es un curso de recrianza, de volver a verte a Contigo ti, misma. contigo misma, tus procesos, Wow. para poder dar al otro. Y obviamente te sirve para tus hijos y para todas tus relaciones, ¿no? Pero bueno, lo Sí, vamos a enfocar en cómo nuestros hijos nos muestran todo estas sombras y estas heridas y estos traumas que traemos. Entonces, sí. te digo, vamos a empezar desde el conocerte, conocer tus miedos, tus heridas, tus traumas, las heridas de tus padres, las que pudimos tener, heridas transgeneracionales. Después vamos a Ujú. irnos al proceso de maduración, el proceso de entendimiento, de aceptación propia. La mayoría de nosotros, como te decía, en nuestro proyecto Sentidos tenemos expectativas y queremos que nuestros hijos pues sean Claro. algo, ¿no? Y además, Sí. hasta hace poco me Por lo menos preguntaban, estén calladitos y no molesten mucho, ¿no? Es como que exacto, todas pensamos que ese es el niño ideal porque se porta bien, que es lo que nos han contado, que portarse ah, bien es lo es no, bueno, no, es exacto. lo bueno. Yo Y digo, ojalá esto que no. se Sí. porten mal, ojalá que se porten mal. No quiero niñas Efectivamente, buenas, quiero niñas que estén claro. conscientes de sus emociones. Y el enojo es tan Ujú. importante. Yo una de Tanto. cada vez que yo pongo un post del enojo, se me echan encima 20 personas
Ah, y sí. nadie dice nada, ¿no? Pero es tan importante que nos enojemos. No estoy hablando de Sí, la violencia, estoy hablando del enojo. Es una por emoción para poner, supuesto. decir un no. Entonces yo digo, quiero hijas que sean seres energéticos y emocionales. Las emociones son energía. Claro. Y no quiero hijos felices, porque la felicidad es solo una emoción. Quiero hijas que se atrevan a estar tristes. Quiero hijas que se atrevan a estar enojadas. Quiero hijas que se atrevan a vivir, Sí, a ser conscientes de lo que son y lo que pueden entregar. Entonces, pues sí, no queremos hijas buenas, hay que pensar eso, no queremos hijas no. buenas, queremos hijas que Ya estamos cansadas de ya las niñas estamos niñas buenas. cansadas de las niñas buenas, no quiero niñas Sí, sobrecomplacientes. Entonces, nada. pues hablaba de esta parte de la aceptación tan Sí, importante que es que nosotros tengamos una aceptación propia de lo que es, para entonces poder ver a eso es. nuestros hijos con aceptación. Porque no puedo, ay, la acepto como sea, pero si hay dentro de nosotros partes que todavía no aceptamos, entonces va a ser muy difícil que nos, o sea, que se nos presente un ser enfrente y lo aceptemos completamente. Aunque nosotros digamos que Sí, sí, nos va a enojar el día que se come un dulce y nosotros no nos guste el azúcar porque el azúcar cause mil cosas al cerebro y nos engorda y nos esto y lo otro, ¿sabes? Nos va a sí, molestar, nos va a enojar y no vamos a quererlo guiar y no acompañar. Entonces, eso es. realmente que tenemos que ser conscientes que somos unos acompañantes de vida de nuestros hijos y, y que no es que los vayamos a criar sin límites, porque Por supuesto. obviamente la palabra límites para mí limita, ¿sabes? Me Sí. gustaría a lo mejor que viéramos a nuestros hijos como seres expansivos y que les diéramos miles de posibilidades, porque existen siempre Ujú. miles de posibilidades que ellos pueden enfocarse para ser los seres que ellos quieran ser. Entonces, Sí. pues bueno, vamos a hablar de esta parte de la aceptación, de las posibilidades que existen en su campo y en nuestro campo. eh, y bueno, vamos a obviamente dar herramientas de recrianza y herramientas para nosotros regularnos en frente de ellos, para nosotros vernos antes de verlos, para también herramientas para el proceso de la pareja, porque es muy complicado. Hay unos que los terminamos Sí. odiando, otros que no los podemos dar ni en pintura, la relación completamente cambia y si no sabemos las heridas de nuestra pareja, nuestras propias heridas, resulta que la pareja dice, es que ya no me ves, ya son los hijos solamente, ya no tenemos tiempo para nosotros, pero tú no sabes ni Ujú. cómo te llamas, no sabes ni en qué día Sí. vives, o no sabes, sientes que tienes otro hijo. Entonces a veces muchas Sí. madres ya hemos maternado a nuestras parejas, entonces nuestro sistema está todo confundido. Confundido, Entonces, sí. pues bueno, vamos a ver todos estos puntos y para eso, para darles herramientas que nos hubiera gustado tener y que a todas las Tener. madres pues les gustaría tener en este proceso de crianza. Entonces, Qué pues bueno, suena increíble. Yo creo que además es que es perfecto para las mamis soñadoras que nos estén escuchando. Justo has hablado del tema de la pareja, ¿no? Y tenía una pregunta por aquí para hacerte, que es ¿qué papel puede desempeñar la pareja en el proceso de sanación de las madres que han experimentado traumas en la infancia? ¿Qué papel deberían desempeñar? Pues mira, ¿O pueden pueden? desempeñar. Yo hablo en mis terapias de pareja que cuando nosotros tenemos una pareja, somos tres. Y somos tres porque es cada individuo y es la relación o la pareja. Entonces, si nosotros volteamos a ver al individuo, nos perdemos en el otro y nos mimetizamos. Pero si nosotros volteamos a Ujú. ver a la relación, es cuando realmente aportamos al uno y al otro. Los seres individuales tienen que trabajar por su individualidad y por su crecimiento personal, pero sí somos corresponsables de el otro, que es la relación. Entonces, en esa corresponsabilidad es cuando sí, si yo tengo una pareja, tengo que reconocer y conocer a mi pareja. Y si sé que mi pareja tiene el trauma o tiene la herida de abandono y no fue vista, y no fue reconocida y no fue escuchada de una forma, y sé en este proceso de pareja que ese ha sido uno de los picos o de las situaciones para trabajar, y lo hemos trabajado en pareja y ella lo está trabajando en individual, pues cuando llega un hijo y
Y Ujú. tengo que conocer, así como conocer su lenguaje de amor, conocer también sus heridas y conocer también su proceso de crecimiento. Y no soy responsable de ello, pero sí soy responsable de la relación. Entonces es muy diferente y quiero que esa parte la entendamos porque muchas veces queremos salvar al otro y ahí es cuando cometemos el error. El otro no se puede salvar, nadie te puede salvar. No existen los salvadores, existen las personas que toman conciencia de su dolor y entonces deciden y eligen entonces crecer. Pero nosotros tenemos que respetar el proceso del otro, pero sí apoyar su proceso. Entonces, Ujú. eh, claro que serviría mucho si yo sé que mi pareja tiene una herida de abandono, que experimentó el abandono de su padre porque pues murió cuando estaba pequeña o la abandonó y su mamá fue madre soltera, Ujú. que mi pareja va a necesitar mucho que yo la vea, que yo la sostenga, que yo la, ¿sabes? En este proceso de, eh, de posparto, porque como hablábamos el posparto, pensemos en el posparto como que vuelves a nacer y vuelves a recorrer de tus 0 a tus Sí, 7 años en los primeros 10 meses. A veces dura hasta 2 sí. 3 años, Ujú. ¿no? Pero pensemos eso. Entonces, todas las traumas y todas las vivencias que viviste, las vas a volver a vivir. Y si no las conocías, se te van a ver ahí de un color diferente, así ya tenías Wow, conciencia qué de eso. fuerte. Entonces, Esto deberíamos tener un luminoso cuando nos hacen la preparación al parto. hace Yo creo que solo nos preparan al al parto, par. pero todo esto que estás contando es que desde que nosotros hemos sido padres, hemos hablado de tantas veces de esto, ¿por qué no nos lo contaron? ¿Por qué esto nadie lo dice? Pues otra cosa más que añadir. Oye, ¿por qué nadie nos dice que en los 10 primeros meses hasta los 2 3 años de tu hijo van a salir un montón de cosas que tú no has Claro, sanado? Porque es que ya con eso tendríamos la mitad del trabajo hecho, por así decir, porque cuando vienes de una zona, como en mi caso, que era inconsciente de dónde me estaba saliendo todo eso, yo lo achacaba, lo que hablábamos al principio, al no descanso, al comer cualquier cosa, a la demanda, a que tu cuerpo depende de otro ser. claro, En mi caso, por ejemplo, yo enlacé un embarazo con la lactancia, con otro embarazo, con otra claro, lactancia. Entonces mi cuerpo era dependiente de otro durante 3 años y pico. Y todo eso yo decía, bueno, es toda la carga, claro, ¿no? Pero no. claro. Estamos hablando de algo mucho más profundo y esto nadie te lo Nadie cuenta. te lo Y cuenta. tendríamos que hacer ese curso para que estuviese en todas las preparaciones al parto Claro, de, a ver, os entregamos la canastilla para el bebé, los pañales, todo, pero mira, esto es todavía más importante, sí, porque poner un pañal puedes aprender en cualquier claro. momento, ¿no? Lo aprendes porque lo aprendes, ¿no? Porque después de Claro, cambiar no te queda 50 otra. pañales en una semana, Sí, lo aprendes. Pero ya que está, fíjate, a mí sí. justo esa anécdota me pasó, tenía 2 días en mi casa y Ujú. obviamente sin dormir, ya llevaba una semana sin dormir, duré como 5 días en el hospital después del parto. Y llevaba 2 días en mi casa, entonces puse el pañal y lo puse mal, y entonces se embarró por Todo. todos lados y, y Ya, mi esposo, no sabes cambiar pañales. Ah, no, fue la peor ofensa que me ha hecho en su vida. Y yo volteé, o sea, ¿verdad? casi agarro el pañal y se lo embarro en la cara de que yo, ¿qué? Sí, sí. Sí, no sé, yo, ¿Yo qué me no, estás le diciendo? dije, sí, no sé Sí, cambiar pañales, tengo 5 días de ser madre, dame mi espacio. Así, pero ella molestísima, ¿no? Y el otro, perdón, 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 sí, sí, perdón, sí, perdón, sí. ¿sabes? Pero obviamente los dos sin dormir, como dices, mal comidos, mal, todo, Claro, o sea, nos sale sí, todo. Y bueno, hasta la fecha es la todo. anécdota que le cuento de que, pues, cámbiate el pañal, porque yo no sé cambiar pañales. Pero es Claro, y ya es una anécdota sí. pero esas cosas suceden y como dices tú, pero nadie nos prepara para todo esto. Y qué interesante esto que dices de que pensamos que es el cansancio y esto, y claro que afecta, o sea, nuestras Hombre, por hormonas y todo supuesto. esto baja, o sea, todo cuando estamos cansados, Ujú. no tenemos la misma paciencia, todo Afecta. esto, todo afecta, obviamente que sí, pero Sí. es tan importante lo que dices que han hecho estudios en donde el PTSD, que es el trauma el postraumático, el estrés Ujú. postraumático, de gente que va a Sí. la guerra
y los que Ujú. regresan con este trauma, o sea, van 100 y hay 60 que regresan con trauma y los otros no. ¿Por qué unos Sí. sí y unos no? ¿Por qué es lo que Wow. sucede? Resulta que los que sí llegan con trauma es porque tenían un trauma en la infancia. Los que no es que tenían las herramientas emocionales para enfrentar la misma situación que vivió el que también estaba en la guerra y también estaba El viendo el compañero, compañero, sí. pero esa persona no llegó traumada. Esa persona pudo tener una vida plena. La diferencia es que ellos no tuvieron un estrés un trauma en su infancia. Entonces, está comprobado ya científicamente que el trauma en la infancia es lo que hace que nosotros nos traumemos en nuestra edad adulta. Si no, nosotros tenemos esa capacidad de resiliencia. Entonces, es importante ver ese Ujú. lugar. Es lo más importante. Y ver que si estamos viviendo esto, claro que lo estamos viendo, pero porque hay madres que les da depresión postparto y hay otras madres que no les da. Que no. Porque hay unas que les parece Claro. que muy complicado y hay otras que no. Eh, que tienen de diferencia. Es el mismo amor, es el mismo, es el mismo proceso, es Sí. exactamente lo mismo. Entonces, sí es interesante que veamos ese lugar y que tampoco nos Ujú. sintamos culpables si lo vivimos, porque la culpa Claro. solamente La culpabilidad. nos estanca y no nos Buah. ayuda a avanzar. La responsabilidad sí, Además, venimos de ahí, ¿no? Venimos de ese ese mensaje mensaje. de ser las madres perfectas, de la casa Exacto, perfecta. Esto ya lo hemos hablado un montón de veces en este espacio, pero claro, venimos de ese mensaje de nuestras madres, nuestras abuelas. Y es que la realidad es que el mundo ha cambiado. La figura de la mujer madre a día de hoy no es la figura de la mujer madre de hace 80 claro, años, ¿no? Y por supuesto ahora estamos librando una batalla muy exacto, nueva, porque estamos arrastrando todos esos traumas también que generación tras generación no se han sabido claro. sanar. Creo que esto es interesante para ver cómo van a ser nuestros hijos dentro de 30 años, ¿no? Y ver realmente si este tipo de educación respetuosa, de educación con amor, de que los padres seamos más conscientes y estemos trabajándonos para poder ser una mejor versión, realmente si vamos a conseguir crear unos adultos con unos traumas un poquito menos Arrolladores, arrolladores claro. y que sí que tengan esas herramientas. Yo, por ejemplo, hoy, esta misma mañana, perdí los nervios y al llegar de los niños y tal, me senté y entonces tengo mi herramienta ahora de, bueno, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Voy a observar la escena, por qué me he sentido así y esto con qué me conecta Claro, y por qué he saltado así. exacto. Pero mi propio hijo, cuando me ha visto, me ha dicho, mamá, es mejor que solucionemos el conflicto con palabras. Y un niño de 4 años, Wow, y entonces he subido como diciendo, bueno, algo estamos haciendo bien. exacto, Porque mi hijo también él se pilla sus rabietas y claro. da un portazo o tira algo porque le sale, ¿no? Y ahora se da cuenta, también es mucho más fácil verlo en el otro, en el hermano, pero estamos ahí, estamos en el proceso. Entonces creo que un niño de 4 años, cuando tenga 40, que ya te está diciendo esto, pues las herramientas van a ser la noche y el día Claro. a, por ejemplo, la maternidad que hemos vivido muchas madres que no hemos trabajado para nada o que venimos, yo por lo menos no sé cuántas veces he discutido con amigos y amigas de mi generación que me decían, bueno, es que una torta a tiempo pues te quita muchos problemas y a mí me han pegado de pequeño y no tengo ningún Mm, trauma. Yo esto no lo soporto, no mm, soporto claro, eso. Y yo he estado en tantas reuniones de amigos peleándome tanto que al final ha sido como, es una causa perdida, ¿sabes? Déjalo, porque ya se darán ellos cuenta cuando se tengan que dar cuenta o no. Pero esto me lleva a darnos cuenta de que al final creo que el trauma es inherente, pero también lo estamos haciendo el reparar ese daño que hemos podido hacer en un momento dado, que has fallado porque no has estado presente o no le has dado el soporte emocional, pero enseguida tú eres consciente, te das cuenta y en cuanto puedes vas, hablas con tu hijo, reparas, le dices, mira, mamá se ha confundido o no lo he hecho bien, siento haberte gritado o siento haberte claro, dicho esto, no lo estaba pensando. Eso ya ayuda mucho a que no se quede ahí, exacto. porque oye, la puedes cagar, pero después el recuperar es, creo, una parte clave para que el día de mañana haya adultos sanos. Entonces, la última pregunta que me queda por preguntarte también es
si hay esperanza para nosotros que ahora, nosotras, que estamos ya de adultas, hay esperanza para poder tener una vida plena sanando esos Claro, traumas. claro, claro que hay esperanza. Y justo ahora que hablabas de estas generaciones que van a venir, creo que ya, yo considero que cada 40 años hay un salto evolutivo muy grande y lo Ujú. vamos a tener y lo estamos teniendo. Creo que Sí, ahorita la conciencia colectiva está cambiando y hay muchísima esperanza en estos temas y en otras cosas que antes no se hablaban. Había muchas, cuando escuchaste de una mamá deprimida, eso no existía, ¿no? Las mamás eran perfectas. Ahora estamos hablando sí. de que habemos mamás deprimidas, existe la depresión postparto, existen todas estos traumas transgeneracionales que venimos acarreando y que los estamos viendo. Ya es diferente verlos como dices. ¿Qué pasa? Sí, sí hay esperanza porque ya ahora me doy cuenta de mi herida. Ya sé que es parte de mi herida, que no Claro, soy yo, porque también eso es darnos cuenta, nosotros como seres somos perfectos, ¿no? sí. Pero existen comportamientos que tenemos que esos son los que no son perfectos. Esos son los que hay que darnos cuenta y al darnos cuenta del comportamiento no dejamos de ser, ¿no? Es como el mar. Ujú, Cuando hay una ola que revuelca, la ola está revolcando, pero no deja de ser parte del mar, no deja de ser parte de la totalidad. Entonces, nosotros somos ujú. esa totalidad y también ese ser que tenemos enfrente es parte de la totalidad y no solamente el ser que estamos enfrente que amamos, sino también Sí, el todo, ¿sabes? Todos los seres estamos avanzando buenísimo. y, y Sí, claro que somos parte de esa oscuridad y esa luz que está avanzando y que está evolucionando cada día más. Y que podemos ser plenos, claro que podemos ser plenos, tomando conciencia todo el tiempo. Y que va a haber momentos en que no vamos a estar en la conciencia y en la luz que queremos estar todo el tiempo. Eso es parte de nuestra humanidad. Y la aceptación de esa humanidad es también la aceptación de la luz y la aceptación de la conciencia. Y el saber que esa humanidad nos está ayudando a nosotros o a los otros en algún nivel de conciencia o en algún ujú, nivel, en algún otro lado de alguna, a lo mejor otra realidad, es súper interesante. Creo que ya sabemos que el mundo no es lineal, ¿no? Que sí, hay multiversos y el pensar que mi realidad, que en este momento yo, por ejemplo, ahorita estoy exponiendo esta información a un colectivo, pero que quizás en otra realidad soy la madre que desgraciadamente ha matado a uno de sus hijos porque no pudo con el dolor. Es ujú, interesante ver que podemos ser todas esas tonalidades y ninguna no hablando de moral, sino hablando de realidad, pues todas están apoyando a un colectivo. Entonces, claro que sí existe esa esperanza y entre más seres podamos hablar como estos espacios que tienes tú, como esos espacios que existen ya ahorita en las redes que nos han ayudado muchísimo, que todo tiene sí, su luz y su sombra, hasta las propias redes. Podemos irnos a ver pornografía infantil o podemos vernos estos espacios donde nos van a ayudar a crecer. Entonces, creo que efectivamente. como viste este ejemplo de tus hijos, se van a ver ejemplos de muchísimos, pues, personas, muchísimos seres, muchísimas oportunidades que tenemos para avanzar en esta realidad que nosotros estamos viviendo. Creo que Sí, así es. la realidad es muy personal, es parte de nuestra percepción, pero entre más personas percibamos que somos parte de un todo y que no Eso es. existe esto como tal, el otro y uno, sino que nos estamos Ujú. reflejando una parte de nosotros en el otro, pues creo que va a ser más rápida esta plenitud o totalidad que todos buscamos, pero, pero en esta realidad creo que tenemos que tomar conciencia que todas estas a veces bajones que tenemos, pues también nos ayudan a ver la luz. Sí, Soltemos la culpa. totalmente, Creo que la siempre. culpa en la maternidad y en la vida es lo que más nos duele.
Sí, lo que más nos devora al final, poquito Exacto, a poco, está claro. exacto. Oye, Romina, pues nada, quería despedirme, ha sido una charla preciosa, Gracias, creo que con igualmente. mucha luz, justamente, y muy importante dar visibilidad a todos estos temas, a la importancia de la infancia, tanto nuestra propia infancia como la que tenemos en nuestras manos Claro, a día de hoy, y no agarrar la culpa, como tú decías, pero sí esa responsabilidad de lo que estamos haciendo, de criar, de maternarnos a nosotras para poder maternar. Ha sido una maravilla hablar contigo. gracias. Podéis encontrar a Romina Alcántar tal cual como este nombre y apellido en las redes sociales. Además, os recomiendo sin duda al 100% que hagáis los talleres que tiene gratuitos de por sí, Gracias. que uno es el de las heridas emocionales infantiles y el otro reconectando con tu niño interior. Sí. Creo que son dos talleres fantásticos que se han hecho con una dedicación y un amor maravilloso. Y igualmente el curso del que hemos hablado y todo lo que ofrece os lo dejo en los créditos del episodio. Ay, fíjate Y que, nada, para cerrar, perdón que te dime, interrumpa, nada, tengo nada, un curso de recrianza también gratis, entonces búsquelo también por ahí. Creo que sí, hace mucho lo grabé, hace como 4 o 5 meses grabé el curso. Entonces aprovechen este vale. curso de recrianza, las personas que no puedan meterse al curso y las que tengan la oportunidad de entrar al curso de Recriando Criándome, ese sería increíble. Sí, la verdad es que me han entrado muchas ganas a mí también. Y para terminar, solo quería hacerte una pequeña reflexión, así a modo personal, y es que si viniera ahora a la entrevista tu Romina de 8 o 9 años, ¿qué querrías decirle? Ay, quisiera decirle que gracias por todo lo que me ha hecho ver, por todo lo que me ha ayudado a crecer y decirle que la amo, que todo está bien, que siempre va a estar a mi lado y siempre la voy a cuidar y la voy a proteger y que somos muy felices, que hemos cumplido todos nuestros sueños y que gracias por Qué existir. bonito. Qué grande, Romina. Me quedo con este momento tan emotivo que me has puesto los pelos de punta, como decimos por aquí. Te doy las gracias de nuevo y ojalá pronto poder invitarte de nuevo al podcast para seguir Claro que charlando sí. sobre todos estos temas que algunos hemos tocado así con pinceladas, pero que sería tan interesante. Claro que sí, Marta. Aquí estoy a tus órdenes. Un gustazo estar a tu lado. Igualmente.